en el día de hoy es el propósito de la oración. ¿Para qué oramos? Muchas veces nos hemos preguntado ¿para qué oramos? O cómo debemos orar, ¿verdad? Hay muchos rituales alrededor de la oración. Entonces vamos a escudriñar qué dice la palabra de Dios sobre la oración. ¿Cuál es el propósito de la oración? ¿Para qué oramos, en otras palabras? Básicamente nosotros usamos la oración para comunicarnos con Dios. Pero Dios no responde. A veces estamos esperando respuesta de Dios y a veces parece como si Dios no nos escuchara, Dios no nos escucha y no responde a nuestras oraciones. Pero el hombre utiliza dos formas de comunicarse con Dios tradicionalmente. Una es la oración. ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios con la mente o con palabras hacia Dios, haciéndole una súplica o en acción de gracia. Eso lo dice allá en Lucas 11, ¿verdad? Miremos lo que nos dice Lucas capítulo 11, verso 1. El Señor nos enseñó a orar de esa forma. Dice Lucas 11, verso 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos les dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Era costumbre que los maestros en ese entonces enseñaran a sus discípulos una fórmula de cómo debían orar y hacían unos escritos los cuales los discípulos los seguían. Y miren lo que hizo Jesús. Jesús les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, esta es una fórmula que enseñó nuestro Señor Jesucristo, pero no para que la sigamos al pie de la letra, es una fórmula en la cual están incluidos todos los elementos que debe tener una oración. Entonces vemos que nosotros oramos a Dios con la mente o con palabras. Aquí no hay fórmula, si es arrodillado, si es sentado. Sin embargo, el hombre se ha establecido fórmulas como la de rezar. Rezar no está en la palabra de Dios, pero sin embargo vemos que es un ritual de adoración que incluye señas, posturas, objetos. El hombre utiliza objetos para hacer los rezos, ¿verdad? Utiliza a veces velas, imágenes, camándulas para hacer sus rezos, para que sirva como intermediario ante Dios. A veces lo hace también, ¿verdad? Pero sabemos que la Biblia nos dice en 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, que solamente hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro mediador, no hay más nadie que pueda mediar entre Dios y nosotros, solamente Jesucristo. O sea que el rezar no está en la palabra de Dios, está el orar. ¿Y cómo debemos orar? ¿De rodillas? Pues ore como a usted le parezca muy bien, de rodillas, sentado, acostado, caminando, en fin, en las diferentes formas. Jesús nos enseñó, él oró de diferentes formas, no se utilizó una sola forma de orar, se apartaba un tiro de piedra de los discípulos y oraba. Entonces, nosotros podemos orar como nos sintamos cómodos. El asunto es que hablemos con el Señor, le expresemos lo que sintamos en un momento dado. Pero tenemos que entender que la oración no es para negociar con Dios. Yo hago esto, pero tú me haces esto. Yo hago aquello y tú me sanas. Yo te hago ofrendo y tú me prosperas. No podemos negociar con Dios. La oración tampoco es para hacerle exigencias a Dios. O orar solamente para pedirle cosas a Dios. Hay personas que nada más solamente oran es para pedirle cosas a Dios. Está bueno pedirle cosas a Dios, eso está bien. Pero no oremos solamente para pedirle a Dios. Oremos también en acción de agradecimiento, gratitud hacia Dios. No utilicemos la oración como una forma de controlar a Dios. Señor, mira que estoy padeciendo esto y ayúdame, que me socorre. No es una forma de controlar a Dios. Tampoco vamos a quitarle el tiempo a Dios. No es una recitación elocuente que nosotros tenemos que hacer para orar a Dios. No, hable con sus propias palabras. Hable como si estuviera hablando con su mejor amigo. De hecho, Jesucristo quiere ser nuestro mejor amigo. Otras religiones utilizan la oración como un ejercicio elocuente, un tipo de meditación. Para el budismo utiliza la oración como una técnica de meditación. Otros utilizan la oración como control mental, poner la mente en blanco. Otros utilizan la oración para presumir, utilizan palabras rimbombantes o palabras elocuentes para demostrar su espiritualidad ante los demás. Nosotros no tenemos que demostrarle nada a nadie, tenemos que hablar con Dios. Pero en resumidas cuentas, podríamos decir que la oración es conversar con Dios. Vea, Dios siempre quiere conversar con nosotros y nosotros debemos conversar con Dios. Ahora, ¿cómo
ha querido Dios hablar con nosotros. Dios ha utilizado dos métodos. Primero, ha hablado directamente con nosotros. Habló con Caín, habló con Adán y Eva, ¿verdad? Hizo una aparición visible ante Adán y Eva. También se le apareció a Caín, a Enoc, a Abraham se le apareció también en forma directa. Y también se apareció Jesús directamente hablando. Sabemos que Jesús es Dios. ¿Le habló a quién? A los judíos y le habló a los gentiles. Cristo ofrece paz y acabar. Muchos dicen que Cristo vino a ofrecer paz y acabar con el hambre. Entonces por eso no creen en Cristo, porque la paz, no hay paz mundial ni se ha acabado el hambre mundial. Entonces Cristo no era el ungido, muchos dicen eso, pero Cristo no vino a eso, no vino a acabar con el hambre física, vino a acabar con el hambre espiritual. Esa sed y hambre que tenemos nosotros, que no la saciamos solamente cuando la encontramos con Cristo. Muchas personas se ahogan en alcohol, se ahogan en drogas, buscando saciar su alma y no la van a encontrar nunca. La única satisfacción en nuestra alma la encontramos en Cristo Jesús. Cristo vino a darnos paz, una paz espiritual, y vino a acabar con el hambre espiritual que todos tenemos por dentro. Él no vino a erradicar la guerra, Él vino a erradicar la guerra entre hombres y hombres, Él vino a erradicar la guerra que tenemos con Dios, porque nosotros estábamos enemistados con Dios cuando no creíamos en Dios. Su gobierno establecido en nuestros corazones es unirnos a Él, básicamente eso. Esa en forma directa, o sea, Dios nos habló directamente a través del mismo Jehová cuando le habló a Adán y a Eva, cuando le habló a Caín, cuando le habló a Enoc, cuando le habló a Abraham. Y a través también cuando habló a través de Jesús, pero nos habla indirectamente. Ahora Dios nos habla indirectamente. ¿Cómo nos habla indirectamente? A través de la Biblia. ¿Usted quiere que Dios le hable? Abra su Biblia. Ahí Dios nos está hablando. Dios nos habla indirectamente. Según de Timoteo capítulo 3, verso 16, miremos lo que nos dice. Según de Timoteo capítulo 3, verso 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Y si es inspirada por Dios, Él nos habla a través de ella. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero además de hablarnos por la Biblia, también nos habla por la naturaleza. Toda la naturaleza habla de Dios, de la grandeza de Dios. El Salmo 19, verso 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces vemos dos formas indirectas de que Dios nos hable: a través de la Biblia, a través de la naturaleza, pero hay otra forma, a través de los profetas bíblicos. Pero también hay profetas en la actualidad, los que anuncian el Evangelio con una gran responsabilidad, una forma de responsabilidad, lo presentan cuando lo obedecen, cuando viven su palabra. Animará a la gente a que acepten o lo rechacen. De acuerdo a cómo vivan esas personas que hablan de la palabra de Dios, muchas personas seguirán a Dios o no lo seguirán. Entonces nosotros tenemos que cuidar cómo predicamos la palabra de Dios. Y Lucas 1, verso 70, mire cómo nos dice Lucas capítulo 1, verso 70. Dice: como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Entonces, desde el principio Dios nos está hablando a través de sus profetas. Y Hebreos 11:1 nos dice: Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. O sea, Dios siempre nos ha estado hablando a través de los profetas, a través de la naturaleza, a través de su palabra. Dios nos está hablando actualmente. Entonces Dios siempre nos habla. Muchas personas quieren que Dios les hable. Cuando usted quiere que Dios le hable, abra su Biblia y verá que Dios tiene una palabra para usted. Pero simplemente abra su corazón y estar dispuesto a aceptar esa palabra para Dios, para usted. Y tenga en cuenta que Dios siempre responde a la oración. Dios nunca deja una oración sin respuesta. Lo que pasa es que nosotros a veces queremos una respuesta a nuestra manera, no a la manera de Dios. Cuando Dios nos responde una oración, es a la manera de Él, no a la manera de nosotros. Nosotros queremos, por lo menos pedimos una oración de sanidad y que Dios nos sane. De pronto Dios nos dice: no, espérate, si yo te tengo así en ese momento, es para que busques tu salvación, la salvación del alma. Entonces, Dios siempre responde a su manera, no a nuestra manera. Cuando esperamos en Él, Él nos da paz, y esa es la paz que nosotros tenemos que buscar. Filipenses 4:6, mira lo que nos dice Filipenses 4:6, aquí nos dice, nos enseña la palabra, nos enseña Dios a través de su palabra cómo responde Él las oraciones. Filipenses capítulo 4, verso 6, cómo responde Él las oraciones. Dice Filipenses 4:6, dice: por nada estéis afanosos,
sea, nada te entre en desesperación. Cuando te ven esas desesperaciones y esas cosas, mira lo que te dice la palabra de Dios. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Esa petición que tú tienes en tu corazón, ese deseo que tienes en tu corazón, preséntaselo al Señor. Y mira lo que nos sigue diciendo. Que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, la respuesta la vamos a tener siempre en Dios, cuando esperamos en Él. Pero cuando esperamos la respuesta de Él, no la respuesta que a nosotros nos parece que Dios debe darnos. Porque Él es Dios y tenemos que darle el tiempo, porque Él es Dios. Y como Él es Dios, Él sabrá en qué momento darnos esa respuesta que nosotros estamos esperando. Pero en el tiempo de Él, no en el tiempo nuestro. Dios siempre responde. Ahora, Dios, sabemos que Dios nos habla, ¿verdad? Siempre Dios nos ha hablado, en estos tiempos nos habla a través de la Escritura, a través de la naturaleza y a través de su palabra que está escrita. Ahí Él nos habla a todos nosotros. Ahora, cuando nosotros tenemos una idea, ¿cómo se la comunicamos a Dios? Cuando tenemos esos miedos, cuando tenemos frustraciones, se la comunicamos directamente a través de la oración. A través de la oración nosotros le comunicamos todos esos deseos, esos miedos, esas frustraciones, esas angustias que tengamos en un momento dado, se las hacemos en oración, sabiendo que Dios siempre nos dará respuesta. Y la respuesta de Dios no será como nosotros creemos que nos debe responder Dios. Dios nos va a responder como Él sabe respondernos, porque Dios nos responderá de acuerdo a lo que necesitamos, no lo que nosotros querramos. Entonces, nosotros presentamos la oración directamente en oración, pero también hay otra forma de presentar la creencia hacia Dios, a Dios, que es en forma indirecta, a través de nuestra obediencia, obedecer, someternos a su palabra. Porque sabemos que toda la oración nosotros la hacemos por fe, porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Tú tienes fe, tu fe tiene que basarse en la palabra de Dios, no en tus deseos. Muchos dicen que yo tengo fe de conseguir tal cosa, esos son deseos. La fe debe estar fundada o debe estar cimentada en la palabra de Dios. Así nos lo dice Romanos 10:17, dice, así la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que tu fe debe estar fundada en la palabra de Dios, no en tus deseos. Porque si tu fe está fundada en tus deseos, esa no es una fe, eso es simplemente un deseo que tú tienes. Pero si tu fe está fundada en la palabra de Dios, tú vas a esperar el cumplimiento de las promesas del Señor. Y en el Señor siempre es un sí, siempre será sí, y Él te va a responder conforme a su palabra. Y algo importante también, que todas las personas que realmente son ovejas del Señor, los que van a creer en el Señor, lo obedecen. Ya el Señor lo había dicho en Juan capítulo 10, verso 27. Mire lo que nos dice Juan 10, verso 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea, las personas que siguen, que obedecen la palabra de Dios, realmente son ovejas de Dios. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice que Él les da vida eterna, no lo que ellos desean. Él dice que nos da vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea, lo que Dios nos ofrece es vida eterna en Él, vida abundante en Él. ¿Amén? Entonces, ese es el resultado de la oración. Ahora, la forma de comunicación entre Dios y los hombres, Dios nos quiere dar, ¿qué nos quiere dar Dios? Dios tiene manos llenas, nos quiere dar libertad. Por muchos dirán, pero es que yo soy libre, yo cojo para donde quiera. No. Nosotros realmente no somos libres. Nosotros somos libres para decidir en qué forma pecamos, pero dejar de pecar realmente no somos libres. Muchas personas dirán, yo soy libre y yo dejo de tomar. No, las personas que están adictas al alcohol o adictas a cualquier vicio no son libres. Simplemente son libres de elegir dónde lo hacen, dónde toman, dónde pecan, dónde adulteran, dónde fornican, pero no dejar de hacerlo. Él vino a darnos libertad. Libertad para que seamos lo que Dios quiere que nosotros seamos. Para alabanza suya. Él vino no solamente a darnos libertad, sino a darnos paz para con Él. Pero esa libertad, que es la facultad natural que tiene el hombre de obrar y no obrar, por la cual es responsable de sus actos, esa libertad solamente viene cuando Cristo nos hace libres. Así como dice su palabra, que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Nos liberta de las consecuencias del pecado, de los afanes del mundo, del engaño de la riqueza.
Esa es la libertad que Cristo nos ofrece cuando nosotros lo buscamos a Él. Y vino a darnos paz también. Y Dios nos está llamando en todo momento para darnos paz. Paz para con Dios y paz para con el prójimo. Y esa es la gran promesa que Cristo dijo. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la del mundo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Porque cuando nosotros no teníamos a Cristo en nuestro corazón, estábamos enemistados con Él. Muchos dirán, no, yo no estoy enemistado con Dios, yo estoy enemistado con mi vecino. Vea, si usted está enemistado con alguien, está enemistado con Dios. ¿Por qué? Porque así como Dios nos ama a nosotros, Él no quiere que estemos enemistados con otros. Mire lo que nos dice Romanos 5:10. Nosotros, si no teníamos a Cristo en nuestro corazón, estábamos enemistados con Él. Romanos 5:10 nos dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriaremos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. O sea, Cristo vino a darnos paz primero para con Dios, para reconciliarnos con Dios, y después nos reconciliamos con el prójimo. Porque si nosotros estamos en paz con Dios y enemistados con nuestro prójimo, seguimos en guerra con Dios, porque seríamos unos mentirosos si decimos que amamos a Dios y odiamos a alguien. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios y tenemos enemistad con alguien? Mire lo que nos dice 1 Juan capítulo 4, verso 20. 1 Juan 4:20 nos dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. O sea, nosotros no podemos estar enemistados con otras personas. Si estamos enemistados con otras personas, realmente no amamos a Dios. Porque el amor de Dios se desborda inclusive hacia otras personas. Entonces Cristo vino a darnos paz. Lo que Dios nos ofrece en todo momento, paz, y nos vino a dar libertad. Libertad no solamente del pecado, sino de las consecuencias del pecado. Y nos quiere dar gozo, la esperanza de salvación, la revelación de Dios, nuestro Creador y nuestro Salvador, que provoca en el hombre ese gozo desbordante. Vea, ese gozo que Dios nos da en nuestro corazón de saber que somos salvos, ese gozo es inefable, no hay palabras para describirlo cuando uno lo tiene, cuando la verdadera persona sabe que es salva. Y el Salmo 104, verso 34 nos lo dice, dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Cuando nosotros somos salvos, nos reconciliamos en su palabra, leemos su palabra y nos da gusto leerla, escudriñar y profundizar más en él. Y ese es el gozo que Cristo nos está ofreciendo y que nos quiere dar en todo momento. Y Dios, esa relación intrínseca que Él quiere tener con nosotros, Él nos los ofrece a manos llenas, nos ofrece libertad, nos ofrece paz, nos ofrece gozo. Y es la forma como Dios se comunica con nosotros. Ahora, ¿cómo nos comunicamos con Dios? Buscando precisamente que Él nos liberte de la esclavitud del pecado, de esa esclavitud que no nos podemos libertar. Muchas personas son atadas, tienen ataduras al pecado y no saben cómo. Y solamente nos podemos librar de la esclavitud del pecado obedeciendo sus mandamientos. Obedeciendo sus mandamientos, fíjense ustedes, salimos de la esclavitud del pecado y nos hacemos siervos de Cristo. Es mejor ser siervos de Cristo que ser esclavos del pecado. Así seremos libres del pecado. Y así nos lo dice Romanos 6:17. Me acompañan en Romanos capítulo 6, verso 17. Aquí nos dice precisamente cómo somos nosotros libres y empezamos a servir al Dios y empezamos a ser nosotros siervos de Cristo. Romanos capítulo 6, verso 17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia, o sea, siervos de Dios. Es mejor ser siervos de Dios que esclavos del pecado. Entonces, cuando buscamos a Dios, buscamos que nos liberte del pecado, pero también buscamos que nos liberte de los miedos. Y los miedos solamente nos liberamos cuando empezamos a confiar en Dios, confiar que todo lo que ocurre es permitido por Dios y que todo lo que ocurre, así no tengamos un momento de ofuscación, tengamos temor, todo es para nuestro bien. Romanos 8:28 dice que todo lo que le sucede a lo que conforme a su propósito son llamados es para su bien. Entonces, perdemos nosotros el miedo a las cosas que suceden, a las malas noticias.
Porque si vienen malas noticias, sabemos que al final todo es para bien. Entonces los miedos se van cuando el hombre busca de Dios. Se van también las tribulaciones, las adversidades que padecen, porque las adversidades siempre van a existir. Jesucristo lo dijo, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué? Porque el mundo tiene poderes. ¿Cuáles son los poderes que tiene el mundo? Los malos deseos. Siempre usted ve la televisión, se llena de malos deseos que nos llevan allá a ver cosas que a veces no deseamos ver, pero los vemos y nos influyen en malos deseos. La ambición de tenerlo todo, nos presentan cosas, nos presentan artículos que nosotros que a veces no necesitamos, pero por el hecho de presentárnoslos constantemente se nos empiezan a presentar ganas por tenerlo y vamos a tener ambición y querer y ganas de tenerlo todo. Entonces esos son los poderes del mundo y queremos tener riqueza, dinero para conseguir todas esas cosas y muchas veces terminamos haciendo cosas indebidas por ese amor y desmedido al dinero. El dinero no es malo, lo malo es el amor por el dinero, porque por el amor al dinero muchos han vendido inclusive hasta su alma, venden su conciencia, venden su persona, venden todo lo que tienen que son sus atributos como persona, a hacer malos negocios. Y 1 Juan capítulo 2 verso 16 nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, o sea, los malos deseos, los deseos de los ojos, o sea, la ambición esa de tenerlo todo. Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, o sea, todos esos malos deseos, todo eso pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, esos afanes, ese afán intenso, esas ganas de tenerlo todo, de poseer cosas, solamente la podemos dominar poniendo nuestra mirada en Cristo. Cristo nos dará su paz y nos protege nuestros pensamientos y nuestras decisiones. Y por eso nosotros por nada debemos estar afanosos. Cuando nos vengan esos afanes por poseer cosas, orémosle al Señor, presentémosle esos deseos al Señor. Así lo dice Filipenses 4:16, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones con toda oración y ruego y súplica, y la paz de Dios inundará vuestros corazones y nos llenará de esa paz y tranquilidad que solamente Él nos puede dar. Ahora, ¿cómo oramos a Dios? ¿Cómo entramos? ¿Cómo conseguimos la presencia de Dios? ¿Cómo entramos nosotros en armonía con Dios? El Señor Jesucristo nos enseñó, ¿verdad? En Mateo capítulo 6, verso 6, nos dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, o sea, entra dentro de ti, habla con el Señor directamente. Olvídate de las cosas que están sucediendo a tu alrededor, cierra tu mente y habla con Él. No estoy hablando de mentalidad positiva ni de ninguna de esas doctrinas que tienen que ver con control mental. Estoy hablando de la palabra de Dios. Entra en tu aposento, cerrada la puerta detrás de ti. O sea, olvídate de los problemas que tengas en el momento dado y preséntaselos al Señor. Y tu Padre, dice, tu Padre que está en secreto, que te ve en los secretos, te recompensará en público. Y orando no uses vanas repeticiones, porque a veces se utilizan vanas repeticiones rimbombantes como la oración pública. La oración pública no es mala, sino cuando la oración pública se hace para que presentarse al orador como muy santo, para que las demás personas lo busquen a Él. Esa oración es mala. No uses palabras, vanas repeticiones. Vayan al grano con Dios. Dios sabe de qué tienes necesidad antes que comiences a hablar. No uses vanas palabras. Hay que ser sencillo, pero persistente y en forma rogatoria. Nunca podemos exigirle nada a Dios. Nosotros no somos nadie para exigirle a Dios. Siempre tenemos que orar, hablar con Él en forma rogatoria. No atraer la atención hacia nosotros. Cuando oramos en público, no atraer la atención hacia nosotros porque oramos bonito. Siempre la atención debe estar dirigida hacia Dios porque Él es el que va a responder la oración. Evitar palabras rimbombantes, palabras vacías que no dicen nada, ni mucho menos darle órdenes a Dios, tampoco a los demonios. Nosotros podemos darle orden a los demonios. Así dice 2 de Pedro, capítulo 2, verso 10. Dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Nosotros no podemos estar maldiciendo ni siquiera a los demonios, ni al Satanás, nada de eso. Nosotros tenemos que unirnos al Señor en oración. La palabra de Dios nos dice, someteos a Dios, resistir al diablo y éste huye. No tenemos que dirigir ninguna oración contra Satanás, ni pelear con él, ni echarlo fuera, ni darle orden a los demonios. Tenemos que someternos a Dios y Satanás huye de nosotros inmediatamente. Así que
No se ponga en ese ámbito. Eso a Dios no le gusta. Ni tenemos que usar oraciones de adulación, adulando a Dios. Hay que adorar a Dios, no adularlos, que es diferente. Como tratando de sobornar a Dios para que Dios le haga algo, adulándolo. Esa es la adulación, que es diferente a la adoración. En Judas 9 nos dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Fíjense ustedes que el arcángel Miguel, que es poderoso, no se atrevió a decir juicio contra Satanás, sino simplemente dijo, el Señor te reprenda. ¿Cómo podemos nosotros entrar a hacer juicios contra Satanás o contra los demonios? No, simplemente siempre nosotros buscamos a Dios y lo adoramos es a Él. Hay que evitar dar órdenes a Dios y tampoco a los demonios, ni utilizar oraciones de adulación a Dios, sino de adoración siempre a Dios. Nuestro objeto es que se haga su voluntad. Siempre nuestra oración va dirigida a que se haga la voluntad de Dios, no la nuestra. Cuando oremos, siempre es nuestra oración es a que se haga la voluntad del Señor, no la nuestra. Y la voluntad de Dios es darnos salvación, no la curación del cuerpo, sino la salvación del alma, que es lo más importante, es para darnos salvación. 1 Timoteo capítulo 2, verso 4 nos dice, Él quiere que todos los hombres sean salvos. Ahí está la verdadera voluntad de Dios. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Nosotros debemos orar para que otras personas conozcan a Dios, para que Dios rompa esos corazones de piedra y los transforme en corazones de carne. Y acuérdense que la salvación es por gracia somos salvos. Entonces la voluntad de Dios es esa, que Él quiere que todos seamos salvos. Y que cuando oremos siempre para que se haga su voluntad, no la nuestra. Y eso fue lo que Jesús oró, ¿verdad? Jesús oró no para que se le quitara el suplicio de ir a la cruz del Calvario, porque eso podía orarlo Él, pero Él oró fue para darnos salvación. En Juan 26, 39 dice, y yendo un poco más adelante se postró en su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. O sea, siempre Él buscó hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre era que Él fuera a la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados. Inclusive también Pablo, su oración, cuando él quiso que Dios lo sanara de un aguijón que tenía en su carne, Dios le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia. ¿Y cuál es la gracia del Señor? Que hemos recibido la salvación a través de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Debe bastarnos a nosotros con su gracia, con su salvación en la cruz del Calvario que Cristo nos ha dado a nosotros. Entonces, el objetivo de nuestra salvación, de nuestra oración, es la salvación del alma. Y no solamente la nuestra, sino la de otros. Siempre debemos orar por eso, por la salvación. La oración es un diálogo, una conversación que nosotros tenemos que tener dirigida mentalmente o por palabra hacia Dios en forma de súplica para glorificar su nombre, siempre para glorificar su nombre. Es una especie de monólogo, es como si habláramos con nosotros mismos, porque no tenemos otra persona al frente, pero tenemos a Dios que nos está escuchando. Algunos dicen que es un monólogo, pero realmente Dios nos está escuchando. Dios responde la oración de los justos, sabemos que Dios lo responde. Y para terminar, miremos lo que nos dice el Salmo 34, verso 14. Aquí vemos cómo Dios responde a la oración. Salmo 34, verso 14. ¿Qué tenemos que hacer para que Dios escuche nuestra oración? Para que Dios responda a nuestra oración. Salmo 34, verso 14 dice, apártate del mal. ¿Será que cuando nosotros estamos orando nos hemos apartado del mal, de hacer cosas malas ante los ojos de Dios? Dice, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Y sigue diciendo el verso 15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿De quién? De los justos, de los que hacen la justicia, de los que se han apartado del mal, los que buscan la paz y la siguen. Hacer la paz no solamente con Dios, sino con todas las personas. También tenemos que buscar la paz
Porque hay muchas personas que buscan la paz con Dios, pero siguen enemistados con otras personas. No, tenemos que buscar no solamente la paz con Dios, sino con todas las personas que en un momento dado hayamos tenido algún tropiezo o algún disgusto. Tenemos que hacer las paces con esas personas. Eso es lo que el Señor quiere. Eso significa apartarse del mal y hacer el bien y buscar la paz y seguirla. Buscar la paz no solamente con Dios, sino con todos los hombres, y nuestras oraciones van a ser escuchadas. Porque una oración que es así, con esa característica de apartada de la persona que es apartada del mal y buscando el bien y buscando la paz y la sigue, esa oración es escuchada por el Señor. Entonces vemos que la forma de comunicarse con Dios es a través de un corazón recto y limpio delante de la presencia del Señor. Amén. Y aquí vemos el objetivo de la oración. Espero que esta enseñanza la atesoren y, lo más importante, la pongan por obra en todo momento. Dios los bendiga.